tened en cuenta que si no escribo estas cosas, si no firma cada usuario de mi empresa que ha conocido esto, estoy dejando puertas abiertas a perder una demanda judicial o que mi empresa pierda millones porque no he redactado bien un procedimiento de gestión de usuarios. Buenas, buenas, buenas. Comenzamos con este podcast número 5. En realidad van a ser dos, van a ser este 5 y el 6, porque vamos a hablar hoy de dos procesos que van muy de la mano y en muchas ocasiones se confunde uno con otro y no debemos confundirlo, ¿no? Me refiero al procedimiento o al proceso de gestión de usuarios y en la charla del podcast número 6 vamos a ver el de gestión de accesos. Entonces, vamos a ver que muchas empresas, organizaciones, a veces lo tienen como un proceso, un procedimiento unificado, pero la verdad es que yo les propongo que no, que lo dividamos en dos procedimientos, porque una cuestión es la gestión de los usuarios de mi organización y otra cuestión es a dónde dejo ingresar a cada uno de esos usuarios, ¿no? Es decir, la gestión de usuarios va relacionado con todo lo que vamos a ver en la charla de hoy. Y la gestión de acceso, que lo veremos en el próximo podcast, es poder diferenciar, canalizar cada una de las personas a donde debe acceder y ni más ni menos que donde debe acceder. Es decir, un director puede entrar a ciertos lados, el área de finanzas entrará en la información financiera, el área de operaciones entrará a gestionar los equipos de red, de TI, el área de marketing tendrá acceso a marketing y cada uno debe ingresar a lo que necesita para su trabajo, pero no a lo que necesita el vecino, porque si no, vamos a ver que se empiezan a solapar funciones que no deben mezclarse. Entonces, podcast número 5. Hoy hablamos de lo que es la generación de usuarios. En este podcast nos vamos a basar bastante en libros míos que están publicados. Ya sabéis que lo podéis descargar de forma gratuita en nuestra web darfe.es y en alguna norma. En este caso vamos a hablar de la norma ISO 27002. La familia ISO 27000 es el referente más importante que tenemos en lo que se llama Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, SGSI. El sistema de gestión de la seguridad de información está compuesto por toda una familia de normas, ¿no? De la familia 27000. Estas provienen de un viejo estándar que se llamaba BS 17799, British Standard 17799. Y a principios de los años 2000, International Standard Organization o ISO fue la que estandarizó, mejoró este British Standard y nació la familia ISO 27000. Dentro de esta familia hay muchas normas, ¿no? La que se certifica y me pueden dar el sello de certificación es la 27001, ¿no? La 27001 está compuesta por un cuerpo y un anexo A. El anexo A menciona lo que se llaman puntos de control. Y la norma ISO 27002 es la que ya nos detalla todos esos puntos de control, controles específicos. Entonces, hoy vamos a hablar de la norma 27002 respecto a los controles específicos de la gestión de usuarios. ¿Está bien? Lo primero que debo tener en cuenta es que cuando se hace presente un usuario en una organización, yo debo autenticarlo. Entonces, lo primero en un procedimiento de gestión de usuarios que debo considerar es el proceso de autenticación. La autenticación es garantizar que es quien dice ser. Cuando yo entro a alguna dependencia oficial, me piden el DNI y la persona de seguridad mira el DNI, me mira la cara, mira la foto, ve que el DNI sea legal y no sea fraguado, y cuando hace esa verificación ve que soy quien digo ser. Entonces, a partir de ahí me deja ingresar. En un aeropuerto es lo mismo. Yo presento el pasaporte, el personal de aduanas mira el pasaporte, lo sella, etcétera, y verifica que soy quien digo ser. Entonces, el proceso de autenticación es una de las claves iniciales de lo que es un proceso de gestión de usuario, ¿no? ¿Qué mecanismo voy a utilizar? Vamos a hablar un poquito de estos mecanismos, ¿no? Y después,
Una vez que lo autentico, hay diferentes procesos de gestión de acceso que lo vamos a hablar en el podcast que viene. Hoy nos centramos específicamente en la gestión de usuarios, ¿no? Entonces, primera idea clave que tiene que tener un proceso es cómo voy a autenticar los usuarios en mi organización. Y dentro de esta autenticación tenemos que tener en cuenta dos perfiles al menos, o mucho más tal vez, pero por lo menos dos perfiles clave. El perfil de usuario estándar y el que tiene altos privilegios, es decir, la persona que tiene potestades, poderes, administración, gestión, configuración de los dispositivos de mi empresa. Esa gente tiene un perfil mucho más privilegiado, más alto. Esa es la gente que va a entrar como administración, como root a mis sistemas, ¿no? Entonces, una primera importante diferencia es que la autenticación de los perfiles de alto privilegio, de alto poder en la empresa, es aconsejable que utilicemos lo que se llama doble factor de autenticación. Es decir, que utilicen el mismo que todo el resto del personal de mi empresa, pero en el momento que se van a configurar, se van a conectar para configurar un dispositivo, a partir de ahí le pido otro factor más. Esos dobles factores de autenticación hoy en día están muy disponibles en Internet a través de token, a través de autenticadores en mi teléfono móvil, a través de un doble factor de autenticación que me puede generar una red privada virtual, etcétera, a través de Iris. Hay un montón de sistemas de huella digital, de certificados digitales. Hay muchísimas formas de que cuando ese empleado quiera acceder a algo de mayor privilegio, ahí me requiera un doble factor, un segundo factor, para todavía fortalecer mucho más esa autenticación. ¿Está bien? Entonces, lo primero que debemos tener muy presente es todo lo que es la autenticación en el proceso de gestión de usuarios, ¿no? Dentro de la autenticación, separemos estos dos roles que son muy importantes. Y después, cada usuario debe conocer qué cosas, cuáles son las responsabilidades, las obligaciones y la función que tiene, ¿no? Dentro de los libros que tenéis disponibles, uno de ellos es el Manual de la Resiliencia, ¿no? El Manual de la Resiliencia es el último libro que he publicado. En ese libro, insisto, lo podéis descargar gratuito de https://darfe.es, que es nuestra empresa, y a partir de ahí lo recomiendo en la página 275 de este libro. Vais a encontrar bastante detallado todo lo que son las responsabilidades y obligaciones del personal. Dentro de eso, ¿qué cosas son clave? ¿No? El contenido debería considerar al menos los siguientes aspectos. Es decir, cuando yo vaya a redactar en mi empresa un procedimiento de gestión de usuarios, cada usuario cuando se da de alta en mi empresa debe ser consciente de eso, porque si no, cuando cometa un error, puede decir, mira, ya a mí nadie me lo informó. Entonces, vamos a ver que el proceso de gestión de usuarios debe tener apartados que el empleado cuando se da de alta, el partner a mi empresa, debe firmar que conoce todos estos aspectos. ¿Por qué? Porque si no lo firma, el día de mañana ante un juicio puede desestimar cualquier detalle que haya sucedido por decir, mira, yo no conocía. En cambio, si eso lo ha firmado, ya sabemos que esa persona tomó conocimiento de lo que puede o no puede hacer. Entonces, este contenido de obligaciones, responsabilidades y funciones, lo primero que debemos tener en cuenta es el acceso físico. Es decir, esa persona, cómo se valida ante la puerta de entrada, con su tarjeta, con su token, cómo entra a las instalaciones. Y dentro del acceso físico, a qué partes de mi organización puede entrar y a cuáles no. Habrá partes, habrá oficinas, habrá dependencias, habrá plantas a las que sí puede acceder y otras a las que no tiene permiso de acceso. Eso lo vivimos a diario, ¿no? Hay muchas veces que yo cuando quiero entrar al área de dirección de mi empresa no puedo, excepto que haya sido citado y ahí me permitieran entrar. A un CPD, a un centro de procesamiento de datos, un almacén donde se guarda material, ahí entrará solo la gente que debe entrar. Esa es la parte de acceso físico, ¿no? ¿Qué más tiene que tener? Pues sus indicadores de usuario y sus claves de acceso. Debe estar detallado en nuestro procedimiento. Vamos a tener, es muy importante que existan diferentes claves de identificadores, ¿no? Que es empleado de marketing, que es empleado de operación de red, que es empleado de la dirección.
que ese ID es interno o externo de mi organización, que ese ID es de España, Colombia o Argentina. Entonces, es interesante que ya tengamos en este procedimiento, cuando voy a dar de alta, baja o modifico a un empleado, que su ID ya esté bien elaborado, bien pensado, para que el ID sea algo unívoco, que me dé información el ID mismo. Y las claves de acceso, es decir, qué tipo de claves va a utilizar, qué tipo de contraseñas puede o no puede utilizar, cada cuánto debe cambiarlas. Esos son identidades de acceso. Después, ¿qué responsabilidades y obligaciones tiene sobre los activos? Los activos son los recursos de la empresa, ¿no? Que habrá activos que son propiedad o son asignados a él como responsable y otros que no es él el responsable, pero sí tiene responsabilidades cada vez que se conecta a ellos, ¿no? Entonces, vamos en ese procedimiento a aclarar muy bien qué puede o no puede hacer sobre todos los activos de la empresa. ¿Qué otra cosa? Prohibiciones. Esto es importantísimo. Todo empleado, usuario, persona que va a tratar con esos activos, ¿qué prohibiciones tiene? Él sabrá que no puede descargarse programas de internet, sabrá que no puede visitar determinadas páginas web, sabrá que no puede modificar el código fuente, sabrá que no puede enviar determinados mails con palabras o términos que no se deben, sabrá cómo debe utilizar el correo de la empresa o cómo no debe utilizarlo. Entonces, prohibiciones, qué cosa no puede hacer. Esto debe quedar muy claro y firmado por el empleado que se da de alta. Confidencialidad de la información. Hay información que será pública, que será privada, hay información que será secreta, hay información que puede manejar, difundir y otra que no. Entonces, esos conceptos de la confidencialidad de información que se maneja en mi empresa, el usuario debe conocerlas. Destrucción de soportes. Otro factor que a veces fíjense cómo se nos pasa por alto, ¿no? Y sin embargo, cuando yo un USB no lo uso más, pues no puedo llevármelo a mi casa, tirarlo a la basura, dejarlo arriba del escritorio. Debo borrar toda la información que tenga. Y no solo borrarla. Hay información, hay métodos de borrado rápido, exhaustivos. Hay diferentes métodos de borrado que debo mantenerlo. Cuando yo me descargo un determinado documento, una determinada tecnología, trabajo en ella, una vez que dejé de trabajar en eso, habrá políticas en cuanto a debo borrarla o no del ordenador de trabajo en el que estoy haciéndolo. Entonces, ¿cómo se debe destruir la información que está sin necesidad de seguir siendo usada? ¿Qué otro detalle debe tener la gestión de usuario? Clave, importantísimo, la propiedad intelectual. Fíjense que dependiendo del área que esté y dependiendo de la empresa en la que esté, la propiedad intelectual del desarrollo de software, de la publicidad que haga, de los libros que escriba, los artículos, puede ser mía o puede ser de la empresa. Entonces debe quedar muy claro porque hay infinidad de conflictos de empleados que reclaman ser los dueños de algo que ha pegado un pelotazo y vale millones de dólares. Entonces, ese empleado en mi procedimiento de gestión de usuarios debe ser consciente de cómo se trata la propiedad intelectual en la empresa. Lo más normal es que cualquier tipo de trabajo que hagamos, si lo estoy haciendo y me lo está pagando la empresa, pues que esa propiedad intelectual es de la empresa, porque para eso me lo pagan, para que yo redacte el código, redacte el artículo, genere el curso X. Entonces, la propiedad intelectual debe quedar clarísima. ¿Qué otro aspecto debe tener un procedimiento de gestión de usuarios? ¿Cómo debe proceder el usuario ante una incidencia? Es muy importante porque suele suceder que un usuario que no sabe qué hacer cuando le ataca un virus, cuando sufre un incidente de seguridad en su ordenador de trabajo, en su infraestructura de trabajo, si no procede adecuadamente, puedo llegar a perder el seguro, puedo llegar a perder judicialmente, puedo llegar a perder millones de euros porque ese empleado no supo gestionar la incidencia. Entonces, la gestión de incidencias, todos los empleados, todos los usuarios de mi organización, debo detallarlo en este procedimiento, los aspectos básicos que no puede dejar de hacer. Uso del correo electrónico. Eso creo que lo hemos sufrido todos. Hay que diferenciar muy bien lo que es el correo electrónico personal, que es privado del empleado y no tengo por qué meterme, y lo que es el correo electrónico de la empresa, que inclusive
si lo aclaro adecuadamente en este procedimiento de gestión de usuarios, yo puedo perfectamente como administrador, como director de la empresa, monitorizar los correos personales personales no, los correos empresariales de cada uno de mis empleados, siempre y cuando lo aclare en este procedimiento de gestión de usuarios. Es decir, una cosa es el correo personal, que inclusive puede ser usado o no dentro de mi organización. Hay muchísimas organizaciones que tienen un alto nivel de seguridad que los empleados tienen prohibido abrir su correo personal dentro de la herramienta de trabajo, el ordenador que tengan, el iPad o el móvil de la empresa. Entonces, ojo con el correo electrónico porque tiene un montón de bemoles, ¿no? ¿Qué cosas puedo hacer o no con mi correo personal? ¿Qué cosas puedo hacer o no con el correo de la empresa? Y por supuesto, cuando yo envío un correo de la empresa, estoy poniendo en tela de juicio a la empresa en sí. Es decir, si yo cometo errores con un correo empresarial y ese correo se difunde por internet, ese correo tiene un mal uso, puedo dejar muy mal parada la imagen de la empresa, puedo causar un daño. Entonces, el correo electrónico es un tema específico y detallado que debo tener en cuenta en la gestión de usuario, porque justamente está en prestigio de la empresa en ese correo empresarial. ¿Qué otra cosa? Acceso a Internet. El acceso a Internet suele ser uno de los focos más graves junto con el correo electrónico de malware, de problemas y de incidentes de seguridad. Entonces, el acceso a Internet, el usuario debe saber en su procedimiento de gestión de usuarios qué puede hacer y qué no en Internet. Es clarísimo que no puede conectarse a la Deep Web, que no puede conectarse a ciertas páginas, que no puede estar perdiendo el tiempo a las 8 horas de trabajo conectado a Internet mirando tonterías. Entonces, si eso no se aclara, el empleado tendrá libertad de acción de hacer lo que quiera. Entonces, el acceso a Internet, consideradlo muy detallado en este proceso de gestión de usuario. Datos de carácter personal, datos de carácter personal. Acordaros que desde hace unos 10 años atrás, en España, con la Ley Orgánica de Protección de Datos y ahora con GDPR, con el régimen, el Reglamento General de Protección de Datos de toda la Unión Europea, la privacidad de los datos personales es un factor que causa multas millonarias en empresas, ¿no? Entonces, debes saber cómo es el tratamiento de los datos personales dentro de la empresa, cuándo se considera un dato personal o cuándo no lo es. Esos aspectos de datos personales debe ser consciente y debe figurar en este procedimiento de gestión de usuario. Y por último, penalizaciones, es decir, qué medidas de castigo se pueden emplear a un empleado que comete cualquiera fallos de estas prohibiciones y permisos, roles y obligaciones que estamos detallando aquí. Entonces, ¿qué cosa directamente puede causar una suspensión, una expulsión, un juicio, una demanda? Todo eso debe estar muy claro y formar parte de este procedimiento de gestión de usuarios. Es decir, tened en cuenta que si no escribo estas cosas, si no firma cada usuario de mi empresa que ha conocido esto, estoy dejando puertas abiertas a perder una demanda judicial o que mi empresa pierda millones porque no he redactado bien un procedimiento de gestión de usuarios. ¿Qué más? Usuarios de mi organización también son proveedores, partners y clientes. Es decir, debo tener en cuenta que la gestión de terceros es parte de las obligaciones regulatorias, legales, gubernamentales, contractuales, comerciales que debe tener ese proveedor, ese partner, ese cliente respecto a mi organización. Entonces, cuidado con eso, porque dentro de eso, fíjense que hay un montón de cosas que es ese usuario de toda mi infraestructura de redes y TI debe tener en cuenta. Y es peor, porque ese usuario ni siquiera es de mi dependencia. Es una empresa que viene a hacerme un trabajo puntual, es un cliente que accede física o lógicamente a mis sistemas. Entonces, debo determinar respecto a proveedores, partners y clientes, que son usuarios también, qué obligaciones regulatorias, legales, contractuales tienen. ¿Qué más? Tengo yo el derecho a auditarlo o no, pero debo establecerlo. Entonces, que yo puedo llegar a auditar sus sistemas, sus redes, sus instalaciones, puedo meterme o no en su empresa, dependiendo del nivel de seguridad de la información que ese proveedor maneje de mi empresa,
Yo puedo exigirle que, mira, si quieres trabajar conmigo, me tienes que permitir que yo una vez al semestre, una vez al año, te audite tus sistemas, tus redes, tus personas, tu empresa, tus instalaciones. Y si no lo aceptas, pues no trabajas conmigo, busco otro. Derecho a ser auditado. Tratamiento de la información por parte del tercero. Ese tercero que va a entrar a mi empresa va a tener que responder a ciertas obligaciones con mi información. No podrá difundirla, tendrá que borrarla una vez que termine el trabajo, tendrá que garantizar que no se la pasa a otra parte de su empresa. Acceso a los activos de mi empresa. Ese tercero, que es un usuario, podrá acceder a determinados recursos y a otros no podrá acceder. Podrá utilizar ciertos activos, podrá utilizar los coches de la empresa o no. Podrá viajar en mis autobuses para venir al trabajo. Podrá acceder a ciertos servidores y a otros no. Podrá acceder a ciertas salas y a otras no. Entonces, eso es la parte de activos de la empresa. Tratamiento de los datos personales, por supuesto, porque él va, en muchos casos, a acceder a información personal de mis clientes, de mis usuarios, de mis empleados. Entonces, ¿cómo va a tratar esos datos? Definición de niveles de servicio y necesidades de soporte exigibles al proveedor. Es decir, si yo voy a contratar un determinado servicio, yo tengo lo que se llama SLA, acuerdos de nivel de servicio, y ese proveedor, cuando un empleado se da de baja, tendrá que renovarlo automáticamente, un empleado de él. No podrá dejarme fuera de servicio ese servidor que le contraté por más de una hora al año. Debo con definir muy claramente con ese usuario externo qué medidas voy a tomar en cuanto a los niveles de servicio. Especificaciones de seguridad para solicitud de información, oferta por los proveedores. Es decir, si yo quiero solicitar información a ese proveedor, pues él tendrá que cumplir ciertos niveles de seguridad que estén homogéneos a los niveles de seguridad de mi empresa. Si él no cumple con esas especificaciones de seguridad, pues no lo contrato, me busco otro que sí las cumpla. Evaluaciones sobre especificaciones técnicas de seguridad a servicios ofrecidos. Es decir, si él va a trabajar conmigo, yo le voy a exigir que tenga especificaciones técnicas de seguridad, que sus equipos estén bastionados, que sus redes cumplan con controles de acceso seguro, que sus empleados cumplan con cada una de las medidas de seguridad que yo en mi empresa también pido. Esas cosas deben cumplirlas. Regulaciones y mecanismos a aplicar para transferencia de conocimiento. Es decir, cuando ellos me transfieran el conocimiento a mí, de qué forma se va a transferir, por qué canales, qué voy a hacer con ese conocimiento o al revés. Cuando ellos accedan a conocimiento mío, qué medidas particulares van a tener sobre él, cómo se comparte esto de la propiedad intelectual que estamos viendo ahí, qué derechos de acceso tiene y cuáles no. Planes de capacitación. Esa gente, sobre un soporte que me está dando algo, le puedo exigir que capacite a mi empresa en tales aspectos para que el día de mañana, si no lo quiero contratar más, ese know-how haya sido transferido a mi personal. Es tema que debo tenerlo en cuenta. Me ha pasado de contratar gente, servicios, en los cuales ellos después no querían compartir los mecanismos que usaron. Entonces, concretamente, yo le estoy pagando una fortuna, esa gente me hace un trabajo, pero no me transmite los mecanismos. Entonces, si no lo establecí, él tiene todo el derecho de decir, mira, yo no capacité a nadie porque tú no me has exigido capacitación, tú me pagaste por un trabajo. Entonces, guarda con eso. Certificaciones que pueden ser requeridas, por ejemplo, acabamos de hablar de certificación ISO 27001. Si mi empresa está certificada en ello, yo tengo todo el derecho a exigirle, o aunque la mía no esté, yo tengo todo el derecho en los pliegos de licitación de ese proveedor cuando lo contrate de exigirle que tenga certificado ISO 27001, 9001 o los que yo quiera. Esquema Nacional de Seguridad, que aquí en España es una certificación casi obligatoria para trabajar con cualquier entidad pública, tienen todo el derecho a exigirme que esa certificación esté. ¿Qué otra cosa debe quedar claro con ese usuario externo, tercero? Que yo puedo monitorizar y supervisar absolutamente todo lo que haga, parte de lo que haga, o no puedo hacerlo. Entonces, si voy a monitorizar y supervisar su actividad, tengo que dejarlo claro en este procedimiento de gestión de usuarios. Mecanismos de control sobre altas, bajas y modificaciones del personal que existe. Es decir, muchas veces sucede que en una licitación en los pliegos me presentan que los 10 consultores que me da son la maravilla del universo. A veces me los dan, a veces no.
A veces me los dan y a los 2 meses se van esos y me los reemplazan con un personal que no cumple ese tipo de perfiles. Entonces, yo tengo todo el derecho a tener mecanismos para verificar que cuando haya alta, baja o modificaciones de ese personal, se mantenga el nivel de conocimiento que yo había requerido. Mecanismos y métodos concretos para extinción y recesión de contratos. Debe quedar muy claro con ese usuario que yo he contratado como tercero que si no cumple tales aspectos yo tengo todo el derecho de cambiar, modificar o rescindir los contratos. Pero debe estar escrito. Devolución de activos que hayan sido entregados y destrucción segura. Es decir, si yo a esa persona le di determinado software, determinado hardware para que pueda ejecutar su trabajo, cuando esa persona se va, tiene que devolver ese hardware, borrar lo que ha hecho, devolverme el trabajo, lo que ha desarrollado o no, y debe quedar claro. Medidas particulares que minimicen la dependencia. Esto es algo muy importante con la gestión de los usuarios terceros, ¿no? Es muy normal que cuando yo contrato a alguien que tiene un alto nivel de know-how, de expertise en algo, esa persona vaya generando dependencia a él. Y dentro de la seguridad de redes y sistemas, el peor pecado que podemos cometer es quedar atado de manos con alguien. Con alguien o con una empresa o con algo, con una tecnología. Una de las mayores virtudes que puede tener la seguridad de redes y sistemas es ser independiente de tecnología, de fabricantes, de proveedores, de personas. Si yo tengo la capacidad de cambiar ese hardware por otro, el día que me quieran cobrar el doble por ese hardware, lo dejo de lado y me compro el que quiero. Si esa persona se pone realmente muy dependiente de él, es un peligro para mi organización. Entonces, debo buscar o dejar contractual, dejar claro en este procedimiento de gestión de usuarios terceros que el usuario que venga me permita de alguna forma lograr libertad de acción, no quedar atado de manos con él, porque insisto, la dependencia es peligrosísima en nuestras infraestructuras y ciberseguridad. Tribunales a donde recurrir si ese usuario comete algo o yo cometo algo contra él, cuáles son los tribunales que ambas partes aceptamos. Y penalizaciones en caso de incumplimiento del contrato. Entonces, estos son aspectos clave que no puedo dejar de lado en la gestión de usuarios propios y terceros. Página 285 del libro Manual de la Resiliencia. Ahí vas a encontrar todo desarrollado. Pasamos ahora, dentro de la gestión de usuarios, a la norma ISO 27002. Yo tengo la versión del año 2022, que es la última. Las normas ISO son de pago, se compran. Entonces, cuando uno compra una de estas normas, puede difundir mensajes, partes, formaciones, capacitación, pero no puedo mostraros la norma en completo porque no puedo hacerlo. Pero sí quiero destacar algunos aspectos que la norma ISO 27002 considera importante dentro de la gestión de usuarios. Entonces, acordaros que la 27002 es la que nos detalla los controles que hay que tener sobre la norma ISO 27001. Entonces, los controles específicos están agrupados en familias, ¿no? La primera de esas familias son el número 5, que son los controles organizacionales. Dentro de esa familia 5 tenemos 5.2, 5.2 hasta 5.40. El punto, por ejemplo, el 5.2 me habla de roles y responsabilidades de seguridad de la información. Es decir, lo mismo que estábamos hablando un rato. Cuando generamos un procedimiento de gestión de usuarios, debo especificar claramente cuáles son los roles y responsabilidades. El punto 5.3 me habla de segregación de funciones. El tema de segregación de funciones es muy, pero muy interesante. Fíjense, no puedo ser juez y parte en las cosas, ¿no? En el ámbito de ciberseguridad se cumple mucho. Por ejemplo, no puede ser que la persona que gestiona los firewalls, las barreras de mi empresa, sea la misma persona que audite la regla de ese firewall. Es decir, yo no puedo ser el que creo la regla y el que me autoaudite. Tiene que haber separado un órgano de auditoría, de supervisión y control y un órgano operacional, que es el que pica las reglas en ese firewall. Entonces,
Si yo voy a dar de alta usuarios, pues no puedo ser el que haga la monitorización de la gestión de usuarios. Tendrá que ser otra persona de otra área que monitorice que la gestión de usuarios esté bien o mal llevada. Pero no puede auditarse la persona que da de alta y baja los usuarios en mi organización. Gestión de responsabilidades. ¿Cómo se gestiona las responsabilidades de cada uno? ¿Quién es el responsable? Uso aceptable de la información, devolución de los recursos, gestión de acceso, gestión de identidades, autenticación de la información, derechos de acceso, realización de proveedores, monitorización, derechos de propiedad intelectual. Todos estos son los puntos dentro del punto 5 que nos dice la norma ISO 27002, que es un poco lo que ya estuvimos hablando hasta ahora, ¿no? El punto 6, concretamente, de la norma ISO 27002 es control de personas. O sea, acá son los puntos que sí o sí debe tenerse en cuenta en un procedimiento de gestión de usuarios. Entonces, dentro de la parte de punto 6 de gestión de personas tenemos monitorización, términos y condiciones de empleo, educación, procedimientos disciplinarios, responsabilidades luego de la finalización o cambio de empleo. Fíjense, muchísimas empresas cuando me contrato, yo firmo que si me voy de esa empresa por un año, por dos, por lo que fuere, yo no puedo difundir información, inclusive puedo no ser contratado por competencia mía. Hay muchísimas cláusulas de finalización de contrato que una empresa puede ponerlo en esto de gestión de usuarios para proteger justamente que ese usuario que se me va, no, todo ese know-how que me costó fortuna, pues pueda o no hacer uso en otra empresa. Trabajo remoto, eso es algo muy importante hoy en día, que la norma ISO me lo da, es el punto 6.7. ¿Qué medidas debe tener ese usuario cuando trabaja remoto? No puede conectarse con cualquier ordenador, o sí, no puede conectarse excepto por los medios que yo le doy, no pueda descargarse cierto tipo de información en su casa. Hay muchísimas medidas de seguridad que son importantísimas cuando ese usuario no trabaja en mis instalaciones, sino que está fuera. Y la parte después 8 de esta norma es controles tecnológicos. Y dentro de los controles tecnológicos hay muchos que se refieren a la parte de control de usuarios, ¿no? Acceso al código fuente, por ejemplo. ¿Quién puede o no? Si a mí me dan una portátil bastionada, plataformada, de acuerdo a los parámetros de mi empresa, yo, como usuario de esa portátil, de ese ordenador, puedo o no tener derecho al código fuente y modificarlo, hacer cambios que pueden impactar en la seguridad de mi empresa. Borrado de la información, qué cosas puedo borrar o qué no, qué cosas debo borrar y qué no. Prevención para la fuga de datos, que eso es muy importante. ¿Qué medidas de seguridad debe tener ese usuario para que evite que esos datos puedan ser me los puedan robar, puedan escaparse del entorno de confidencialidad que tiene ese dato en concreto? Uso de criptografía. ¿Qué cosas son obligado uso de criptografía y qué tipo de algoritmos, qué tipo de criptografía, qué tipo de herramientas tengo? Eso es muy importante para que un usuario sepa que cuando envía cierta información puede o no ir en texto plano. Y si no va en texto plano, ¿qué medidas de criptografía debe aplicar para que sean seguras, robustas, para que las pueda criptografiar solo el que va o no? Entonces, esos son los puntos 5, 6 y 8 de esta norma ISO 27002 que debe tenerse en cuenta en la gestión de usuarios. Y por último, os dejo el mensaje de lo que vamos a ver en el podcast que viene, donde esos usuarios vamos a ver a dónde les permito acceder y a dónde no. Para eso vamos a ver que es muy importante que la gestión de usuarios de una empresa esté bien centralizada. En general, lo más común es usar lo que se llaman directorios activos. Esos Active Directory son donde yo, cuando doy de alta a un usuario en mi empresa, lo genero en el Active Directory, le doy los permisos, roles y eh, lugares donde puede trabajar y donde no. Y si lo cambio de área en el Active Directory, si se va del área de operaciones al área de gestión de empresas, ese usuario al cambiar heredará toda la gestión de usuarios que tenía antes y todos los accesos o no que había tenido. Entonces,
la gestión de los roles, los perfiles y las responsabilidades, cuando lo manejo bien organizado dentro de mi empresa, puedo lograr que cuando ese usuario cambia de puesto, se da de baja, se da de alta, automáticamente desde un clic yo pueda cumplir con todo lo que dice mi proceso de gestión de usuarios si lo hago bien. Con eso nos vamos a meter en el podcast que viene. Entonces, procedimiento que hemos desarrollado hoy, gestión de usuarios, que propongo, tal cual fui desarrollando, que lo separemos un poquito de lo que es gestión de accesos, que lo vamos a ver en el podcast que viene. Así que gestión de usuarios, terminamos aquí. Gracias, un saludo y a ponerse los cascos y a rumiar lo que hemos visto hoy. Gracias.